Pueden sentarse, amada iglesia, seamos bienvenidos nuevamente a la familia de Dios a escuchar el consejo divino de la palabra de Dios. Estamos en el estudio bíblico de Hebreos, continuamos esta tarde con el capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Este es un tema que hemos iniciado desde el capítulo 3, cuando se nos enseñó acerca de la superioridad de Jesús sobre Moisés. También se nos ha empezado a hablar acerca de la necesidad de descansar ya, de entrar en el reposo prometido por Dios. Y para ello vamos a recordar nuevamente que la carta a los Hebreos hace referencia al reposo en muchos sentidos de la Escritura. Uno de los sentidos es el entrar al reposo. Existe el reposo que Dios estableció por mandato divino del descanso del día séptimo, ¿verdad? Del cual dice que fue en memoria en el día en el que Él descansó de todas las obras que Él había hecho. Ese es otro reposo, el reposo que Dios tiene de haber hecho todo ya. ¿Sabe usted que Dios ya hizo todo? Lo dice un texto que leímos la semana anterior, cuando dice en el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este reposo que muestra que Dios tuvo, no es que Dios estaba cansado, porque Dios es eterno. Y uno de sus atributos es que es omnipotente, todo lo puede, no hay en él descanso ni tampoco hay en él cansancio. Cuando dice que reposó, quiere decir que disfrutó de todo lo que había hecho. Dios terminó la obra de la creación, la coronó y reposó, pero en el sentido de disfrutar de lo que había hecho. No es que él estaba cansado físicamente. Y dice que la razón por la cual él ya su obra ya ha terminado. Mire, alguien podrá decir: Dios tiene mucho que hacer. Dios determinó su obra. E incluso no solamente la obra de la creación terminó ya, sino la obra de la salvación hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo también: consumado es, después de haber dado Él dar por sellado lo que estaba todavía aún haciéndose respecto a la salvación. Pero volviendo al reposo de nuestro Dios, se refiere a esto, que Dios disfrutó con un placer. Él se deleitaba, dice la palabra en el libro de Génesis, que Dios visitaba al hombre. Parece ser que había una comunión antes del pecado. Ese es el descanso o el reposo que Dios tuvo. A eso se refiere, porque se refiere al reposo que Dios ya no le quedaba nada más por hacer. Ahora, alguien puede decir: no se hizo todo al principio. Claro que sí. El más pequeño átomo que tiene vida en la creación, Dios lo terminó de hacer ya. Pero hermano, mira, hay algunas cosas que después cambiaron, sí, pero es posible, no es que Dios las hizo después. El pecado entró en el hombre, arruinó esa creación que Dios había dejado, la contaminó, y de allí se degeneró hasta, se puede decir con certeza, hasta la creación misma fue degenerada. Los animales, todo eso Dios ya lo había terminado, estaba hecho todo. El hombre solo fue puesto en la creación para gobernar esa creación, y Dios le dio ese privilegio al hombre. Lo hemos estudiado en esta misma carta. Ahora, cuando se refiere a este reposo, el reposo de Dios, entonces entendemos que el reposo del cual dice el versículo 4 no es que Dios estaba cansado, sino que Dios terminó su obra completa. Dice que cuando Él llevaba al pueblo de Israel en la peregrinación hacia Canaán,
Dios ya había acabado toda la obra. Él solo esperaba que su pueblo llegase allá. ¿A causa de qué no llegaron todos? De desobediencia y de incredulidad, que son las dos cosas de las cuales estamos siendo advertidos en este capítulo 4. A ser cuidadosos, a no tener duda, sino desde ya entrar a otro reposo. Es el descanso que debemos de tener en la confianza que tenemos en nuestro Dios. Ese reposo no es cuando allá se pase lista, ese es otro. Porque en el cual va a hablar, dice, tampoco, hermano, va a aclarar. La entrada a Canaán era un establecimiento de la nación de Dios en su tierra. Pero no significaba que ya habían entrado al reposo eterno. El reposo eterno es cuando usted y yo entremos en la gloria. Ese es estemos eternamente con Él. Ese será el reposo eterno. Pero, ¿por qué dice que Josué no los introdujo al reposo? Porque en el Salmo 95 habla de otro reposo y ya Josué ya murió. Y es el que está descrito en el versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, refiriéndose a qué? Al reposo del descanso que tenemos los creyentes. Ese es un reposo, ese es el reposo que estamos hablando en el versículo 6. Es la confianza que usted tiene que su vida le pertenece a Dios. Es la confianza que usted tiene que todo lo que pase alrededor nuestro tiene un propósito divino. ¿Cuántos creemos eso? Entonces, eso le trae a usted reposo. Viene, oye las malas noticias, pero usted ha entendido que su vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? Entonces, al saber que nuestra vida está en las manos de Dios, eso nos da seguridad, eso nos da paz. ¿Qué nos está dando? Un reposo. Al cual hay algunos que aún no han entrado, dice. ¿Saben que Josué sí entró en ese tipo de reposo? Por eso dice la Escritura que él logró llegar hasta el final. Pero de los que fueron incrédulos, dice que quedaron sus cuerpos muertos en el desierto. ¿A dónde murieron? En la peregrinación. ¿Por qué razón? Porque no estaban confiando en Dios. Porque no les fue útil, dice la palabra, ¿verdad? El haber oído la palabra de Dios, sino que tuvieron un problema. Oyeron la palabra de Dios, pero no la acompañaron de fe, confianza. Entonces no les sirvió de nada el oír la voz de Dios. La palabra de Dios debe de servirme a mí. Sí, ¿cómo me va a servir? Poniéndola por obra, sabiendo que lo que se me está diciendo es como que Dios me está hablando, ¿verdad? Como cuando Pablo dice en una de las cartas, si no me equivoco, a los tesalonicenses, ¿verdad? Que cuando oyeron la palabra, ellos la recibieron, dice, y entendieron que no era el apóstol Pablo que les escribía, sino que era un mandato divino de Dios. Ellos confiaron en que quien les estaba hablando era Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De esa forma estamos entrando en un reposo, en un descanso. Y eso es lo que Dios quiere, es lo que le quiere decir. Aún hay algunos que no han entrado. Quiere decir que Josué no entró a todos. El nombre Josué, curiosamente, en hebreo, viene de la raíz del significado de Jehová salva en hebreo o Salvador. El nombre Jesús en griego significa lo mismo. Jehová salva también. Entonces, Josué se convirtió en el líder que guiaba al pueblo a la conquista. Estaba salvando al pueblo ¿de qué? De la esclavitud hacia la libertad. Pero ¿cómo lo podían lograr? Confiando en la palabra de Dios, como lo hizo él y como lo hizo Caleb. Jesús nos está invitando a ir a él. ¿Para qué? ¿Qué dicen los evangelios? Venid a mí. Voy a repetir esto, no es porque lo quiero repetir, sino porque es lo correcto. Jesús hace un llamado a ir a él. ¿Quiénes? Los que estamos como cansados. Y cuando usted quiere descansar es
¿Qué quiere? Reposar. ¿A qué lo está llamando Jesús entonces a usted y a mí? Pero que tenemos que tener confianza en Él, de ir y saber que Él está quitando de mí el peso del pecado, la condenación del pecado, la seguridad de la vida eterna. Eso me tiene que dar a mí ¿qué? Reposo. Entonces, ¿ya podemos entrar en el reposo? Sí, ¿cuántos estamos ya en el reposo? Y aquí ya no está hablando del séptimo día, sino del reposo que todo creyente debe de tener desde que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador y confía, oyó la palabra y esa palabra que ha escuchado la acompaña de fe. Entonces esta persona está en el reposo. No es el reposo, aquello que la gente piensa, ¿verdad? Que es caer acostado. Eso no es reposo, hermano. ¿Y qué es eso, hermano? Vas a ver, en la Biblia no lo encuentra. No se encuentra. Jesús no hay una cita bíblica que muestre que Jesús le puso las manos o con un soplido, hermano, botaba a la gente. Y si alguien me juzga de que estoy queriendo ser hereje, bueno, que me demuestre en la palabra dónde está eso, pero eso es antibíblico. El reposo del cual está hablando, que debemos de entrar, es la plena confianza en que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién? ¿Eso qué le da a usted? Garantía, seguridad, paz, confianza. Dice otro escrito: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún a la muerte, usted ya reposa, sabe que va a morir, pero sabe que su alma no quedará eternamente en el Seol, como lo dice el Salmo. Como Cristo resucitó, hemos de resucitar nosotros. ¿Qué es eso? Reposo. Y eso es ya. Por eso dice que no entraron todos con Josué, en el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, se refiere al reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Nos está mostrando un ejemplo de algunos que oyeron la palabra de Dios, pero no reposaron en él. ¿Alguien me puede leer donde dice que quedaron muertos en el desierto? En el versículo 2, ponga atención. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir. No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿a dónde está usted ya? En el reposo. Usted se duerme y esa es la última noche, usted ya está asegurada su alma. ¿Amén? Si usted se levanta, da gracias a Dios: Señor, si este es el último día, llévame contigo. Reposo. ¿Por qué? Porque cree lo que Jesucristo dice. Ahora dice el versículo en el que estamos, en el 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos, los que ya creyeron, ya entraron. ¿Ya nos queda claro eso, hermano? Ya entramos en el reposo, pero algunos no han entrado. ¿Por qué? Lo explica el mismo versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy. O sea, el día para entrar en el reposo para la gente que no ha entrado es mañana. ¿Cuándo? Hoy. La esperanza de la salvación para los que aún no la tienen asegurada, ¿cuándo es? Cuando se mueran. No, es hoy. Hoy tienen la oportunidad de oír la voz de Dios. ¿Y qué tienen que hacer? Solo oírla. Creerla. Porque si no la creen, se vuelven
desobedientes. Y si no la creen, a causa de esa incredulidad, no entran. Vamos a ver, fácil. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 16? Todos no lo podemos, no lo busquen en su Biblia. Ajá, porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ponga atención a lo que sigue. Para que todo aquel que en Él crea. Está hablando de creer. ¿Qué pasará con el que cree? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Vaya, pero que dice el siguiente versículo. Pero para los que no creen, ya han sido. O sea, existe un resultado al creer, pero también existe otro al no creer. Otro resultado. Así que la invitación de Dios es a que usted entre ya en el reposo. Ya usted no tiene nada por qué estar afanado de hacer sus obras, porque las obras ya las terminó el Señor, aún la obra de la salvación. Mire qué lindo es saber, hermano, que Dios lo hizo todo por nosotros. No le da alegría y gozo a usted. Pero si usted se pone a pensar, no, hermano, tengo que hacer algo. ¿A dónde dice la Escritura que yo tengo que hacer algo? Si lo único que tengo que hacer es oír la voz de Dios y creerla. Al creerla voy a ser obediente y voy a regirme por ella. Voy a caminar en ella porque ya estoy descansando. Mis obras las he dejado a un lado. Mis afanes los he dejado a un lado. Y ahora confío en el Señor. Y si alguien dirá, está hablando de no trabajar humanamente, en ninguna manera. Se refiere, hermano, a aquella confianza que debemos de tener en la palabra de Dios. Eso se refiere a la palabra del Señor. ¿Hemos entendido el versículo 6? Estamos entrando al 7, donde dice, otra vez determina un día, hoy, ese día de salvación que es hoy. Ese día de entrar al reposo, va que no es el día de cuando allá se pase lista. Ese será el otro, el último reposo. El reposo del cual está hablando es este. Y dice, por lo cual parece ser que hay algunos que no han entrado. Por eso va a aclarar en el versículo 7, donde dice, por medio de la Virgen, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que no tiene que hacer la gente? Endurecer el corazón. Cuidadito con endurecer. ¿Y qué decía que provocó que el corazón se endureciera en el capítulo 13? ¿Recuerda? ¿Por qué se endureció el corazón de ellos? Porque no creyeron. Ah, no, hermano, eso no es así. Entonces, el que dice que no es así, está siendo incrédulo. Avancemos, versículo 8. Aquí va a explicar claramente que Josué no les llevó a ese reposo a todos, que falta un reposo. Por eso dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando de otro reposo ya. No del reposo, en el tiempo de Josué, el reposo de él era ese. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la... Otra vez vuelve a decir que Dios reposó de los suyos. ¿De cuáles obras he reposado yo? De los sacrificios que no me servían para nada. Porque Dios ya lo terminó todo, la salvación en Cristo Jesús. Al momento de hacer su sacrificio, me cumplió. El reposo del cual se está refiriendo aquí es el perdón de nuestros pecados también. Y Josué no les perdonó el pecado al pueblo. ¿Cuántos sabemos eso? Josué lo llevó a conquistar una tierra. El reposo que logró es este mismo. Él confiaba en Dios y por eso él estaba reposando ya en el Señor. Pero la Biblia habla de otro reposo, que no es el reposo de Canaán, que no es el reposo, hermanos, del séptimo día tampoco. Aquí nos está aclarando la palabra de Dios a qué se refiere ya, pero usted desde ya está en ese reposo. Nos dice la Escritura, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya.
Mire, hermano, todo lo que Dios creó, lo hizo Dios y dice que descansó. Me imagino, trasládese la escena. La Biblia dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Todo. Dios se deleitó, hermano, en su creación cuando estaba ya en su reposo. Nada se le escapó, nada, nada. Alguien puede, sería una blasfemia, o es, porque hay algunos dicen, mentira, hermano, dejó algo en el Edén para que el hombre cayera. Mentira, fue el hombre mismo que no obedeció al estatuto divino. De todo árbol podés comerle. Todo estaba perfecto. Hermano, en ese estado original del hombre no había nada contaminado. Nada. Antes de eso, se ve que el hombre, hermano, con sudor comiera el fruto de la tierra. Antes de eso, se ve que la mujer iba a parir con dolor a los hijos. Antes de eso, la decadencia en el hombre estaba sucediendo ya. En ninguna manera. Todo era perfecto. Después de qué vienen los castigos, de la desobediencia. Después de qué vienen los problemas descritos en la vida histórica de la humanidad, después del pecado. El primer asesinato se da después del pecado, porque los hijos de Adán y Eva, tanto Caín como Abel, nacieron después del pecado. Entonces, amados, en ese estado original en el que había sido creado el hombre, ¿qué le faltaba a Adán? Si hasta Dios le dio una ayuda idónea, un ser similar a él. Nada le faltaba. Nada. Solo tenía que gobernar la tierra con justicia, y como no había pecado, lo podía hacer. ¿Cuántos sabemos que la Escritura dice que Dios se paseaba en medio del huerto? ¿Por qué andaba Dios en medio del huerto? Porque no había nada que le impidiera. Quería platicar con su hijo, ir a visitar, decía mi hijo Adán. Imagínense lo que hermoso de ser, ¿no? Yo veo cómo la naturaleza misma manifiesta la maravilla de Dios. Vea el atardecer, hermano. Vea el amanecer. Vea, hermano, cuando empieza a caer el agua de la lluvia, me refiero no al agua potable, cuando empieza a llover, y vea cómo la naturaleza empieza a florecer, aquellos campos empiezan a verse verdecitos, aquella, hermano, bien bonito. Eso es lo hermoso que Dios hizo de su creación, hermano, pero el hombre la arruinó. Pero ahora Dios nos está invitando a entrar en ese nuevo, esa esfera en la que Dios quiere llevar al hombre. Que no vea que todo se termina en esta tierra, que todo es terrenal, no hay algo más allá. A eso Dios nos está llamando a nosotros. Por eso les dice, Josué no nos llevó a todos. Lo aclara desde el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si los israelitas pudiesen haber dicho, bueno, nosotros entramos al reposo, las generaciones después de las que cayeron en el desierto, sí entramos, porque miren, estamos en Canaán. No. Ese reposo solo fue para que se establecieran como nación. Le falta otro reposo. El reposo que Cristo les iba a dar cuando viniese por ellos. Y no por eso estaban esperando al Mesías cuando Él vino, que los libertara de la esclavitud, los libertó de la esclavitud del pecado, y por eso ellos no han entrado en ese reposo. La carta directamente a ellos. Versículos 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, ya hay algunos que ya creen, ya hay algunos que tienen confianza. ¿Sabe qué? Estos, así como Dios descansó de haber hecho ya la creación, descansa en que todo está en las manos de Dios. Ese no se preocupa por el mañana, ese está seguro que lo que pase mañana, Dios ya lo sabe y será conforme a la voluntad de Dios, porque ya está reposando de sus obras. No se afana.
No está preocupado por lo que venga dentro de 20, 10 años, porque ya vive el día a día en la plenitud confianza de Dios. En la plena confianza de Dios, que Dios tiene el control de todo. Por eso le dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, vuelve a hablar del reposo ¿de qué? De la confianza en Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Usted ya no va por la obra del pecado y ha empezado a descansar. Ya no se preocupa si viene Semana Santa, si viene diciembre, si vienen los viejos de agosto. No se preocupa de esas obras ya. ¿Por qué? Porque ya reposó. ¿Para que a usted ya no le preocupa si vienen las ruedas o no? O alguien de nosotros nos preocupa si vienen las ruedas o no. El barco pirata. Ya no nos preocupan esas obras. ¿Por qué, hermano? Ya, ¿cómo estamos? Descansando, ¿verdad? Ya no está, ay, no tengo visto para allá, va a venir el baile, usted la fiesta patronal y yo tengo que ir. Esa gente no está descansando porque no ha entrado en este reposo en el que usted está. ¿Están entendiendo, hermano? Pero la gente se viene diciendo, ay Dios, qué aburrido usted. Sin pisto me agarró el año nuevo. ¿Está descansando esa gente? Está afanada. ¿De qué? De sus propias obras. Y son obras que infructuosas. Pero aquel hermano, gracias a Dios por un nuevo día que nos ha dado. Gracias Señor por este día. Ese está reposando. Gracias Señor, si hoy decides llevarme, quiero estar viviendo conforme a tu voluntad. Está reposando. ¿Qué le falta a esta humanidad que vive en el caos? Reposo. ¿Qué es lo que quiere la gente de este mundo? Paz. Duro, ¿verdad? La noticia que se nos dio esta semana. Los jovencitos que fueron lastimosamente secuestrados. La dura noticia de que, mire, la seguridad de los hombres de este tiempo, solo Dios la tiene. Se dio cuenta del presidente que mataron, ¿verdad? La pregunta, ¿no era un hombre que tenía su propia seguridad? Claro, los hombres de ese tipo, de ese rango social, tienen su seguridad privada. Tienen, hermano, a toda la inteligencia trabajando para cuidar también de su vida, de su seguridad. ¿Encontró seguridad física? No. Nadie tiene esa garantía de seguridad. Todos vamos a morir. Pero verdad que usted dijo, aunque sepamos que vamos a morir, no nos preocupa ni nos aflige ya. ¿Cuándo podemos decir amén? Tenemos que decir amén a esto, hermano. Tenemos que ver la muerte como es parte de la naturaleza, es inevitable. Pero el que está descansando en el Señor, el día que venga, gloria a Dios, ya descanso de todas estas cosas. También, ¿verdad? Entonces, amado, Dios nos está invitando a vivir en esa confianza. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, ese vive como Dios cuando terminó de hacer su creación. Dios dijo, qué bonito lo que hice. Perfecto. Amén, hermano. Se deleitó. Entonces Dios nos está llamando a deleitarse en su presencia, a reposar en Él. No va a venir a ver a qué hora va a terminar el culto. Ese todavía está en su obra, hermano. Ay, no, yo el culto otra vez. Ese todavía no está en el reposo. Pero aquel que se alegra, vamos a ir al culto, hoy vamos a ir a oír la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, que se está descansando. Lo que le interesa es que le hable su Padre, que lo dirija a su Padre, que lo guíe su Padre, porque en las manos de su Padre, que dijo el Señor, el que está en las manos de mi Padre, nadie le arrebatará. ¿Cómo está usted ahí? Reposado. ¿Hace usted algo? No sé que lo hace Él, es todo. Él es el que pone el querer como Él hace. Cuando lo podemos comprobar, agendemos cualquier evento, por mínimo que sea, requiere un trabajo. Ese trabajo trae un cansancio. Pero cuando ya terminó eso, ¿cómo dice usted?
Ya. Ahora está entendiendo que Dios hizo así con la salvación de nosotros. Toda la obra de la salvación la hizo Él. ¿Qué le queda a usted? Solo ser receptor. Y descansa, hermano. Y el pecado lo va a invitar, pero usted como está descansando, ya no tengo nada que ver con el pecado porque estoy reposando. De ese pecado Dios me ha liberado. Este reposo. No anda preocupado, hermano, si la tentación lo va a vencer, porque Él está seguro en quién está su alma. Él está seguro en quién está su vida. Está reposando. Ese es el reposo presente. 11. Que nos incita el versículo 11. Por esto el consejo terminado. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En cuál reposo estamos? Volvemos a la palabra reposo. ¿De cuál reposo cree usted que está hablando? Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista no vamos a poder ser desobedientes, hermano. ¿Cuándo estamos propensos a ser desobedientes? ¿Vivos o muertos? La pregunta. ¿Cuándo estamos propensos a ser desobedientes? Ahora. Entonces, ¿cuándo hay que entrar en el reposo? Ahora. Y no Él dice, pues, si no entramos en ese reposo, en esa confianza, estamos en las manos de Dios, estamos propensos a desobedecer. O sea, nos está invitando a hacer algo, sí. Pero ese algo es poner plena confianza en el Señor. Por eso dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quién? Y la palabra ejemplo habría que, no es que quiera yo ser hereje, podría expresarse bien también en semejante mal. El ejemplo del cual está hablando era bueno o malo. ¿De cuál ejemplo estaba hablando? De los que cayeron en el desierto. Ese es un mal ejemplo que a nosotros nos sirve para no caer. ¿Por qué cayeron ellos? Porque no entraron en el reposo. En el reposo presente. En el reposo de la confianza. En el reposo de la seguridad de que vámonos, ellos deberían de ir, como dice el cántico, vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Eso deberían de ir, allá la tierra fluye leche y miel, deberían de ir cantando, pero solo Josué y Caleb eran los que iban. Ellos sí entraron en el reposo. ¿Hay un reposo presente? Sí. No es el séptimo día, ya lo expliqué, ¿verdad? El séptimo día solamente fue un mandato de Dios que todos estamos llamados a descansar. Mire, hermano, esto es un principio que no puede ser quitado. El hombre no está capacitado para solo trabajar físicamente, se agota, necesita reponer fuerza. Cualquiera que sea ese día, usted repose, descanse, olvídese de su trabajo. A eso Dios lo ha llamado. Y Dios nos está llamando hoy a poner la plena confianza en el Señor. Por eso es que las personas, hermanos, que no descansan, se enferman más luego. Y lo que ganan ni lo disfrutan. ¿Te cree que, hermano, que esa gente que trabaja día y noche, no, hermano, se termina? Porque Dios ha establecido su orden. El hombre está capacitado para trabajar 6 días. Cualquiera que sea el día, mire, hasta las empresas hasta el día de hoy lo respetan. Todas las empresas están obligadas a dar durante la semana un día de descanso mínimo. ¿Usted cree que se lo inventaron los empresarios? Principio divino. Cualquiera que sea el día, no estamos hablando del sábado, sí, pero debe de haber descanso. Debe de haber. Pero del descanso del cual nos está hablando la Escritura es a poner nuestra plena confianza en Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, Señor, aquí está, quiero emprender esto, quiero hacerlo en tu nombre. Que salga según tu voluntad. Y usted pídale la sabiduría a Dios y descanse. No se esté afanando, tengo que hacer aquello para que funcione. No, se va a afanar y se va a frustrar.
No va a creer entonces que Dios lo va a ayudar. Porque si no creemos conforme a nuestra fe, así actuamos. Y como creemos que Dios no puede, empezamos nosotros a meter las manos, empezamos a caer en el mal ejemplo, como el que sucedió en el libro de Números 14, donde los espías fueron enviados a ver la tierra, pero no encontraron reposo. Oyeron la palabra, vieron la promesa, pero no la creyeron. Ahí no vamos a poder entrar. Y desalentaron al pueblo, y el pueblo pereció, dice la palabra, en el desierto. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿A causa de qué pereció? Dice, desobediencia e incredulidad. ¿Hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? A tener plena confianza en Dios. Eso es el reposo al cual Dios también nos ha llamado. Es el reposo presente. ¿Hemos aprendido? Dejémoslos aquí entonces. La próxima semana continuaremos del versículo 12, donde vamos a hablar del por qué debemos obedecer a la palabra de Dios. Porque es una palabra que se cumple. Es una palabra que la palabra la ilustra como una espada. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que nos desnuda, pero lo vamos a ver la próxima semana. Dejémonos ahí porque si no, no vamos a tener el tiempo de desarrollarlo correctamente. ¿Ven? La gloria sea para nuestro Dios.